Hola, hola, mis queridísimos curiosos y amantes del corazón en la pantalla. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, un misterio que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, y no me refiero a otra serie de Netflix sino a la realidad. La vida real. Hoy vamos a desentrañar los secretos, los rumores, las sonrisas cómplices y, quién sabe, quizás hasta los latidos del corazón de dos de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, ese par que nos hizo suspirar en asteriscos en Calcap Masterisco, esa química que parecía traspasar la pantalla, hoy la vamos a diseccionar con mucho cariño, por supuesto. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque esto se va a poner muy, muy interesante. Vamos a hablar de todo, desde las miradas furtivas en el set, hasta los momentos más tiernos captados por paparazzis, y por supuesto, vamos a analizar qué hay de cierto en esos rumores de amor, esos chismecitos que nos hacen creer que quizás, solo quizás, Eda y Serkan no solo fueron un cuento en la tele, sino que quizás vivieron su propio cuento de hadas fuera de cámaras. Y no solo eso, vamos a ir más allá, a explorar las posibles razones detrás de cada sonrisa, cada gesto, cada declaración, incluso los silencios. Porque, como saben, a veces, lo que no se dice grita más fuerte que 1000 palabras. Antes de empezar este viaje por el universo de Kerem y Hande, les recuerdo que si son nuevos en el canal, este es su rincón de chisme y entretenimiento, donde desentrañamos los misterios del corazón, la moda, las series y todo lo que nos apasiona. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a traerles el mejor contenido. Y créanme, este tema de Kerem y Hande nos ha tenido trabajando horas extra, porque las pistas son muchas, las interpretaciones son infinitas y el deseo de entender lo que pasó es enorme. No solo vamos a hablar de lo que vimos, sino de lo que sentimos, de lo que interpretamos y de lo que nos hizo soñar. Ahora sí, empecemos con el chisme que nos compete. Desde que Asteriscos en Calcap Masterisco irrumpió en nuestras vidas, fue evidente que algo especial estaba pasando entre Kerem y Hande. La química, esa cosa intangible que hace que nos enganchemos a una historia, era palpable. No era solo actuación, amigos. Había algo más, una conexión que hacía que cada mirada, cada roce de manos, nos hiciera suspirar y preguntarnos, ¿será que esto es real? Bueno, pues hoy vamos a intentar responder esa pregunta, pero no de manera simple, no con un sí o un no, sino explorando todos los matices, todas las sombras y todas las luces que rodearon esta historia. Porque si hay algo que hemos aprendido en el mundo del corazón, es que la verdad nunca es blanca o negra, sino una gama infinita de grises. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a empezar por analizar esas pequeñas pistas que nos dejaron a lo largo de la serie, esas miguitas de pan que, como Hansel y Gretel, seguimos con atención para llegar al corazón del asunto. Los bloopers, por ejemplo, esas pequeñas joyas que nos muestran el lado más espontáneo de los actores. En varios de ellos se podía ver a Kerem y Hande riéndose juntos, bromeando, compartiendo miradas que iban más allá de la simple amistad. No era solo profesionalismo, se sentía una complicidad, una chispa que nos hacía pensar que algo más estaba cocinándose entre bambalinas. Y no solo en los bloopers, también en las entrevistas, en esas charlas relajadas donde los actores se dejan ver un poco más allá de sus personajes. Recuerden esas miradas, esos toques de manos, esas sonrisas que no podían ocultar. Porque a veces la cámara capta más de lo que las palabras pueden decir. ¿Recuerdan esa entrevista donde se les preguntó cuál era la escena que más les había gustado grabar? Los dos coincidieron en la misma escena, una escena de esas que te hacen suspirar, con miradas que matan y un romance que hacía que el corazón se nos acelerara. Y no fue solo la coincidencia, fue la forma en que se miraron al responder, como si recordaran un momento íntimo, algo que había sido real para ellos, más allá del personaje. Como si revivieran ese instante en su propia memoria, con la misma intensidad que nosotros lo vivimos en la pantalla. Y no solo fue una entrevista, fueron varias las ocasiones en las que sus respuestas, sus miradas, sus gestos, nos hacían pensar que había algo más que amistad entre ellos. Era como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos conocían, un código secreto que los unía más allá del set de grabación. Pero claro, no solo las escenas y las entrevistas nos dieron pistas. Los fans, que somos como sabuesos olfateando el chisme, empezaron a notar detalles en sus redes sociales. Fotos en lugares similares, comentarios sospechosos, emojis que parecían tener un significado oculto. Todo era analizado al milímetro.
Cada like, cada comentario, cada publicación era una pieza más del rompecabezas. Y no solo eso, también la hora en la que publicaban, las canciones que compartían, los hashtags que utilizaban. Todo tenía un significado. Porque, como buenos detectives del amor, encontramos varias coincidencias que nos hacían sospechar que no solo eran compañeros de trabajo, que había un lenguaje secreto entre ellos, un idioma que solo ellos entendían. Por ejemplo, cuando compartían fotos de sus vacaciones en el mismo lugar, o cuando se dejaban comentarios con emojis de corazones en sus publicaciones. Ojo. No estamos diciendo que una foto en el mismo lugar sea prueba de amor, pero cuando se repiten tantas coincidencias, uno empieza a sospechar, ¿verdad? Y no solo eso, también las pequeñas acciones, como dar like a publicaciones antiguas, como comentar con emojis significativos en momentos específicos. Todo parecía estar conectado. Y por si fuera poco, también están las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo. Siempre hay alguien que suelta alguna perlita, algún comentario que nos deja pensando. Y por supuesto, no faltaron esas declaraciones que, aunque no eran explícitas, nos daban a entender que la relación entre Kerem y Hande era muy especial. Algunos insinuaban que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, otros hablaban de una conexión única. Y claro, los chismosos, con toda nuestra malicia, empezamos a juntar todas las piezas del rompecabezas, intentando entender qué estaba pasando realmente, como si estuviéramos descifrando un código secreto. Porque, admitámoslo, nos encanta el misterio, nos encanta el drama y nos encanta creer en el amor. Y las declaraciones de sus compañeros, aunque fueran vagas, nos daban la esperanza de que ese amor que veíamos en la pantalla, también era real. Pero no todo fueron sonrisas y miradas cómplices. También hubo momentos de tensión, momentos en los que los rumores de separación empezaron a circular. Y es que, como en todo romance, no todo es color de rosa. Hubo un tiempo en el que se les veía más distantes, se dejaron de comentar tanto en redes, y claro, los rumores de que su relación había terminado empezaron a tomar fuerza, como una tormenta que amenaza con arrasar con todo. Y no solo eso, también la forma en la que se dirigían el uno al otro en entrevistas, la falta de interacción en eventos públicos, todo parecía indicar que algo había cambiado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Se separaron? ¿Fue un distanciamiento temporal? ¿Hubo una pelea? ¿Se cansaron de la presión mediática? Estas son las preguntas que todos nos hicimos y que hoy vamos a intentar responder, o al menos a explorar, porque como les dije, la verdad nunca es simple. Es importante recordar que al final del día, son personas de carne y hueso con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios tiempos. Y aunque nos encante el chisme y nos encante verlos juntos, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Sin embargo, eso no nos impide analizar y disfrutar de todo lo que nos han compartido, o lo que se ha filtrado, porque seamos sinceros, el misterio y el drama forman parte de la magia de todo esto. Porque al final, todos somos un poco voyeristas, nos gusta espiar la vida de los demás, especialmente la de aquellos que nos hacen soñar. Y Kerem y Hande, con su química, con su romance y con sus misterios, nos han dado mucho material para soñar. Ahora vamos a adentrarnos en los momentos más jugosos, esos momentos que nos dejaron con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Como esa famosa fiesta de cumpleaños de Hande, donde se les vio bailando juntos, mirándose con una intensidad que derretía el hielo. O esas fotos que aparecieron en los tabloides donde se les veía paseando de la mano, sonriendo como dos tortolitos enamorados. ¿Recuerdan? Ese momento fue épico. Era como si hubieran dejado de lado los personajes y se hubieran permitido ser ellos mismos, dos personas disfrutando de su compañía, de su amor, de su complicidad. Y claro, las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y nosotros, aquí en nuestro canal, no podíamos dejar de analizar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. Fue como un tsunami de amor que arrasó con todo. También hubo esos viajes misteriosos, esas escapadas que no sabemos si eran para grabar o para disfrutar de su amor lejos de los focos. Y ahí es donde la imaginación empieza a volar, nos creamos nuestras propias historias, nuestros propios romances, y soñamos con que ese amor que vemos en la pantalla sea real, que esos personajes que nos enamoraron en la serie, también tengan su propio final feliz. Porque todos queremos creer en los finales felices, todos queremos creer en el amor verdadero, todos queremos creer que la magia existe. Y Kerem y Hande con su historia, nos dieron esa esperanza, esa ilusión de que el amor puede traspasar la pantalla. Y es que al final, ¿quién no quiere creer en el amor verdadero,
¿En esos flechazos que te cambian la vida? En esos encuentros que parecen predestinados, que nos hacen creer que el destino existe. Y es que, la verdad, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó con esta pareja. Era difícil saber dónde terminaba Eda y Serkan y dónde empezaban Ande y Kerem. La química era tan fuerte, la conexión tan palpable, que a veces nos olvidábamos que eran actores, y pensábamos que realmente estábamos presenciando el nacimiento de un gran amor. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan apasionante, que nos haga dudar de lo que vemos y de lo que sentimos, que nos haga cuestionar la realidad y la ficción. Porque al final, todos somos un poco Eda y Serkan, todos queremos vivir una historia de amor que nos haga suspirar, que nos haga creer en la magia. Y Kerem y Ande con su interpretación, nos hicieron vivir esa ilusión, nos hicieron creer que el amor podía existir en el mundo real. Pero vamos a ser sinceros, el camino del amor no siempre es fácil, y en el mundo del espectáculo, todavía menos. La presión de los fans, las expectativas de los medios, los rumores constantes, todo esto puede afectar a cualquier relación, especialmente cuando está bajo el escrutinio público. Y claro, esto también pasó con Kerem y Ande. Hubo momentos de crisis, momentos de distanciamiento, momentos en los que parecía que todo había terminado. Pero, ¿será que después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que todos queremos resolver. ¿Fue un simple bache en el camino o fue el final de su historia? ¿Podrán volver a encontrarse, a reencontrarse, a revivir la magia que una vez compartieron? Y ahora, llegamos al punto crucial de nuestro chisme. ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Están juntos? ¿Se separaron? ¿Fue todo un montaje? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una simple amistad? Bueno, pues aquí les voy a dar mi opinión, basada en todo lo que hemos analizado, en todas las pistas que hemos encontrado y en todo lo que hemos sentido al verlos juntos. Yo creo, y esto es una opinión personal, que sí hubo algo especial entre ellos. Creo que la química que vimos en la pantalla era real, que las miradas cómplices, las risas compartidas y los momentos de complicidad no eran solo actuación. Creo que se enamoraron o al menos que vivieron un amor muy intenso, un amor que les cambió la vida, que los marcó para siempre. Y no digo que todo haya sido un cuento de hadas, porque estoy segura que también hubo momentos difíciles, momentos de tensión, momentos en los que la presión mediática les pasó factura. Pero creo que vivieron algo real, algo que dejó huella en sus vidas, algo que nosotros, los espectadores, sentimos y disfrutamos. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, creo que siempre recordaremos la magia que crearon juntos, la química que nos hizo soñar y la historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y esa es la magia de la ficción, que nos permite soñar con mundos mejores, con historias de amor que nos hacen creer que todo es posible. Y ahora, para finalizar este chisme épico, quiero que reflexionemos un poco sobre lo que hemos aprendido. Primero, que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece, que también tienen sus problemas, sus miedos y sus corazones rotos. Segundo, que la química en la pantalla puede ser muy engañosa, pero también puede ser el reflejo de algo real. Y tercero, que el amor, ya sea en la ficción o en la vida real, siempre nos va a fascinar, siempre nos va a hacer soñar y siempre nos va a mantener pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo de la historia. Porque al final, todos somos adictos al amor, al drama y al misterio. Y Kerem y Ande con su historia, nos han dado una dosis perfecta de los tres. En resumen, queridos amigos, el misterio de la relación entre Kerem y Ande es un enigma que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, de su química y de la magia que crearon juntos. Y recordar que al final del día, todos somos humanos, todos tenemos nuestros propios caminos y todos merecemos amor y felicidad, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Porque al final, lo más importante es ser feliz, es seguir nuestro corazón y es creer en la magia que nos rodea. Y Kerem y Ande con su historia, nos han recordado que la magia existe, que el amor es posible y que los sueños se pueden hacer realidad. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo disfruté investigando y compartiéndolo con ustedes. Me gustaría saber qué piensan, cuál es su opinión sobre todo esto. ¿Creen que hubo amor real entre Kerem y Ande? ¿O fue todo una ilusión? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una simple amistad?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, para expresar nuestras emociones y para reflexionar sobre el amor y la vida. Antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, y de suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad y chismes jugosos como este. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiremos buscando los chismes más jugosos, los misterios más apasionantes y las historias más emocionantes para compartir con ustedes. Porque al final, todos somos una gran familia de curiosos, de amantes del corazón en la pantalla. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de chisme y misterio. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis curiosos. Sigan soñando con amores de novela y chismes jugosos, que la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Y nunca dejen de creer en la magia del amor.